Ok, ¿qué son los decibeles? Los decibeles, primero empecemos por saber qué son veles para poder saber qué son decibeles, que son la décima parte de un velo. ¿Qué es un velo? Lo inventa Alexander Graham Bell, que es el inventor del teléfono y además profesor de personas con discapacidad auditiva. ¿Okay? Entonces, lo que hace es un sistema para entender de forma matemática el sonido. Básicamente lo que hace es explicar el exponente de base 10 con solo un numerito. Por ejemplo, sabemos que, vamos a empezar acá, 10 a la 0, sabemos que todo número expuesto a la 0 es 1. Por ejemplo, 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 es 100. ¿Okay? ¿Y cuánto es 10 a la menos 1? 0.1. 0.1. Y 10 a la menos 2, 0.01. 0.01. O sea que de la misma forma que esto es 10 veces, esto es una décima. De lo mismo que esta es 100 veces, esta es una centésima. Y así podemos seguir a lo grande y a lo pequeño. Ok. Entonces, en lugar de explicar esto, encontró más sencillo solamente referirse al número 0, 1, 2, menos 1, menos 2, etc. Y a este número le llamamos velo. Entonces, estos son 2 velos. Este es un velo. Esto es entonces 0 velo. Esto sería menos 1 velo. Y esto menos 2 velo. 100, etcétera, etcétera. Ok, de nuevo. Entonces, 0 bel no es 0. 0 bel no es 0. 0 bel es 1. 1 bel es 10. 2 bel es 100, etc. Entonces, ¿un qué? 100 qué. ¿Qué son? Son veces. Los beles son veces. Veces que el sonido más pequeño perceptible por el ser humano. Se supone que esa es la unidad, que es así como un susurro. Esa es la unidad. Entonces, 10 veces el volumen de ese susurro, un bel. 100 veces el volumen de ese susurro, 100 veces 2 bel. ¿Okay? Ahora resulta que como brinca tanto, lo partimos en 10, a lo que le llamamos decibeles. Pero entonces, como no es lineal, sino exponencial, los decibeles no valen lo mismo siempre. ¿Okay? Por ejemplo, de 1 a 10 habrían 10 decibeles. De 10 a 100 también hay 10 decibeles. Un decibel acá es casi una vez más, pero un decibel acá son casi 10 veces más. Y digo casi porque además se va incrementando. Entonces no es exactamente la división, pero lo podemos percibir. Entonces, cuando hablamos de decibeles, refiriéndonos al sonido, es cantidad de veces el menor sonido perceptible. Pero resulta que además usted puede encontrar referencia de decibeles en amplificadores, refiriéndose a la potencia o al voltaje. Al voltaje ya cuando es más interno, a la potencia como es cuando se refiere a nivel de consumidor.
Entonces, en ese caso, nos lo exponen en decibel watt. O sea, recuerden que los beles y decibeles son una expresión de cantidad comparativa. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto serían? 0 bel watt. 1 watt. ¿Cuánto es 1 bel watt? 10 watts. ¿Cuánto es 2 beles watt? Sería 100 watts. Y en decibeles, la décima parte del bel, el 0 sigue siendo 0. 0 decibeles sigue siendo la décima parte de 1 watt. No, perdón, 0 decibeles es 0, 0. No importa cuántas veces lo dividas. 0 decibeles, 1 watt. Un bel, que son 10 decibeles, 10 watts. ¿Acá cuántos decibeles serían? 20 decibeles. 20 decibeles, 100 watts. ¿Ok? Pero nos estamos refiriendo a watt de potencia eléctrica de salida. ¿Ok? Perfecto. No nos estamos refiriendo a watt desde la perspectiva del sonido. Desde la perspectiva del sonido es una comparativa con el susurro. Bueno, otra forma de expresarlo es con el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y en ese caso entonces expresamos en beles o decibeles, pero refiriéndonos al voltaje.